Hello, good morning, good afternoon, good evening and good night. A la hora que usted me está escuchando, bienvenidos a este programa, a este podcast llamado El Inglés, Usted y su sección. Aquí en el micrófono Mr. Teacher o el Teacher Isaías. Bien, básicamente estaremos hablando sobre algunas unidades vistas en clases. Y por favor no se olviden compartir este trabajo con sus friends y seguirme en mi Instagram Mr. Teacher 8 y suscribirse también a mi canal de YouTube Mr. Teacher. Así que estamos listos. So, comencemos. Vamos a comenzar entonces este repaso, este nuevo podcast de la sección INI 5111, unidad 4A, 4B y 4C, unidad 4A, 4B y 4C. Y comencemos entonces. La unidad 4A se trató de, el título fue Parents and Teenagers. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta que sería ¿Have you cleaned up your room yet? Ahí hay una pregunta bastante extraña. ¿Have you cleaned up your room yet? Tenemos un have, tenemos un cleaned, aquí como pasado, tenemos un have que es tener. Vamos a explicar un poquito esta estructura. La línea gramatical fue presente perfecto más dos adverbios que fue yet y already. También vimos un poquito de vocabulario de housework, y tenemos la diferencia entre make y do. ¿Por qué vamos a empezar? Empecemos por el vocabulario, por supuesto, ¿ya? Vocabulario, libro, del libro, página 154, y en la página 154 tenemos algunos housework, Tenemos algunos quehaceres, trabajos en la casa, yo creo que todos lo hacemos. Muy bien, tenemos en la página 154, ejercicio 1, housework, clean the floor, clean your room, do the dishes, do the ironing, do the laundry, do the chopping, make lunch, make the beds, pick up dirty clothes, put away your clothes, set the table y take out the garbage, Tenemos ese vocabulario y ahí usted puede unirlo. Clean the floor, limpiar el piso, clean your room, limpiar tu pieza, do the dishes, lavar la loza, do the ironing, planchar, do the laundry, lavar la ropa, do the shopping, hacer las compras, make lunch, hacer el almuerzo, make the beds. Tenemos hacer las camas, pick up, recoger, put away, guardar, set, poner la mesa, set the table, y take out the garbage, botar la basura, Hay una canción que se llama A esconderse que viene la basura, hay mucho tiempo, make or do, ¿cuál es la diferencia? Bueno, make o do tienen significados bastante similares. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que se lo aprenda de inmediato, el verbo con la frase, o sea, un verb phrase de inmediato, y no estemos traduciendo porque se nos va a olvidar. Y do, el hacer, make, ¿cuál es la diferencia? No, apréndaselo así. Do a crossword, hacer un crucigrama, make a mistake, cometer un error, do an exercise, hacer un ejercicio, do homework, hacer la tarea, make a noise, hacer un ruido, make a phone call, hacer una llamada, do housework, hacer los trabajos de la casa, make friends, hacer amigos, make lunch o dinner, hacer el almuerzo o la cena, do yoga, hacer yoga. Recomiendo que se lo aprenda así. Bien, eso fue el vocabulario y vamos a entrar entonces al presente perfecto. ¿Para qué utilizamos el presente perfecto? Presente perfecto, tanta estructura. Bueno, se lo voy a hacer bien fácil, por supuesto. Comencemos con el uso. ¿Para qué sirve? Bueno, el presente perfecto sirve para hablar en pasado, Ahora, antes usted, el semestre anterior, en otro libro, hablaba en pasado, ¿cierto? Did, didn't y todo eso, por supuesto. Pero ahora tiene otra forma. Tiene otra forma para hablar en pasado. Pero este pasado es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque a menudo usamos el presente perfecto para hablar de un pasado reciente, no diciendo exactamente cuándo pasó. O sea,
En otro pasado, usted decía exactamente, pero en esta forma de que se llama presente perfecto, también puede hablar en pasado, pero no debe especificar cuándo. ¿Se da a entender? Esperemos que así. O sea, tenemos dos formas de hablar en pasado. Una que ya la conoce y esta que se llama presente perfecto. Aunque suene presente, pero no se enrede, sirve para hablar en pasado no específico. ¿Cuál es la estructura de esto? Bien, comencemos con los sujetos. Usted ya conoce la línea de los sujetos. I, you, we, they, he, she, it. Generalmente en inglés se dividen. El grupo de I, you, we, they y el grupo de he, she, it. Siempre se dividen. Entonces, ¿qué va a pasar con la estructura con los sujetos I, you, we, they? Vamos a utilizar un auxiliar. ¿Ok? Un auxiliar y le va a parecer muy, muy conocido. Y este auxiliar se llama have. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo al tiro. ¿Ok? I have seen the movie. Ya he visto la película. I have seen the movie. Bueno, pero profe, yo sabía que have era tener. Sí, por supuesto, have es tener. Pero aquí, a este nivel y en esta nueva forma de hablar en pasado, ya no será tener, sino que ya tiene una doble función. Y esta doble función pasa a ser un auxiliar, pero no es tener. No dije yo, I have seen a movie, no dije yo tengo visto, sino que ya será haber. Have es tener y también es haber. Bien, I have seen the movie. Ya he visto la película. Pero, profe, ¿cuándo utilizo tener y cuándo utilizo haber? Por supuesto, le voy a decir, si yo digo I have a phone, yo tengo un teléfono, y I have seen a movie, y ya he visto una película, la diferencia es que si le sigue un objeto, un animal o una posesión, sería tener. Pero si le sigue otro verbo, sería haber. Yo he visto. I have seen. Seen se letrea S-E-E-N. Seen. ¿Ok? Y es muy parecido a ver, por supuesto, pero es visto la tercera columna. Ya voy con eso. Entonces sería sujeto. I, you, we, they. Para ellos utilizaremos have. Have para ese grupo, más un verbo pasado participio que se llama, que sería la tercera columna de cualquier lista de verbos. En inglés tenemos irregulares, irregulares, y ahora utilizaremos la tercera. Si usted busca el verbo see, que es ver, en una lista irregular va a aparecer see, saw, seen. ¿Ok? Ver, vi, o depende de la persona, en pasado, y visto. Ahora para esta estructura, con el have, va a ser la tercera columna seen. I have seen. Ya he visto. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Esperemos que sí. Entonces, ya mencioné que para ese grupo I, you, we, they utilizaremos have. Pero ¿qué pasa con el otro grupo? Bueno, también utilizaremos el auxiliar have, pero no en have, sino en has. ¿Ok? Has. H-A-S. She has cleaned. Ella ha limpiado, ¿ok? Has. Muy bien, me va siguiendo. Y el pasado participio. Ya dijimos dónde vamos a sacar ese verbo. De la tercera columna de lista de verbos irregulares. Muy bien. Ya mencionamos el uso. Mencionemos la parte negativa. ¿Cómo sería? I haven't. You haven't. She, he, she, it hasn't. We haven't. They haven't. ¿Ok? Yo no he. Tú no has, él, ella, esto no han, nosotros no hemos, ellos no han, ¿ok? ¿Me van siguiendo? ¿Y qué pasa con la pregunta? Bueno, con la pregunta es que comenzaríamos con el have, luego vendría el sujeto, o have o has, sujeto, luego vendría el verbo. Estoy viendo la página 132, 4a, ¿ok? Entonces, vamos a resumir. ¿Para qué utilizamos el presente perfecto? Para hablar en un pasado. Otra forma de hablar en pasado, pero no específico. ¿Ok? Tenemos la estructura, sujeto, have o has, en su forma afirmativa. Luego vendría la tercera columna de los verbos más un complemento. Negación, sujeto,
más haven't o hasn't, depende de la persona, más tercera columna del verbo, pasado participio. Y pregunta, have o has, sujeto que corresponde, más verbo en pasado participio, más un complemento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con yet y already? ¿Qué es yet y already? Bueno, yet y already... Yet, empezamos con yet. Dice, a menudo usamos yet y already con el presente perfecto. Eso tenemos que dejarlo claro. ¿Cuándo utilizo yet? Para preguntas y negaciones. Preguntas y negaciones utilizamos en yet y siempre va al final de la oración. ¿Ok? Muy bien. Y already lo utilizamos en afirmativo y lo colocamos antes de el verbo principal, ¿ok? Sí, está bien. Perfecto. Un ejemplo. I have already seen. Ya he visto. Have you done your homework yet? ¿Has hecho tu tarea ya? No, no yet. No, no todavía. I haven't finished yet. ¿Ven cómo va al final? Perfecto. Vamos a cerrar aquí entonces la primera parte. Luego continuamos con la segunda parte de esto. Bien, entonces vamos a comenzar con la unidad 4b, que es una continuación del presente perfecto, pero es aquí la idea de esta clase es hacer una diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, porque mencionamos al principio que el presente perfecto lo utilizamos para hablar en pasado, ¿se acuerdan? Pero no específico. O sea, es una segunda forma de hablar en pasado, pero aquí lo que vamos a hacer es que cuando utilizo el pasado simple y cuando utilizo el presente perfecto, porque usted me está diciendo que los dos son para pasado. Entonces vamos a ver una diferencia aquí. ¿Cuál fue el título? Fashion and Shopping. ¿Ok? Fashion and Shopping. Moda y compras, ¿ok? ¿A qué no le gusta comprar y vestirse bien? Bueno, yo me he visto pésimo, ¿ok? Si usted me ve por ahí, me he visto muy mal. Y soy bastante cheap en las compras. Soy bastante tacaño. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, ¿cierto? Y tenemos una pregunta aquí. Have you ever been to that store? ¿Alguna vez has estado en ese local? Yes, dice aquí la respuesta. I bought this shirt there. Yo compré esta camisa allí. Bueno, ¿de qué se trató esto? Bueno, básicamente la idea era una entrevista, ¿ok? Era una entrevista a una persona que se llama Linka Sierrach aquí, que era una fashion designer, ¿cierto? Era una diseñadora de modas. Y era, más que nada, la persona que le estaba entrevistando quería saber cosas de ella. Y aquí vamos a entrar en el segundo uso del presente perfecto, pero no perdiendo la línea de que sirve para hablar en pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar con una pregunta aquí que el entrevistador le hizo, ¿ok? Le hizo, y sería, have you ever been to a costume party? Have you ever been to a costume party? ¿Alguna vez has estado en una fiesta de disfraces? Vamos a comenzar con esto. Entonces, vamos a hablar del segundo uso del presente perfecto y lo vamos a comparar con el pasado, por supuesto. Dice, a menudo usamos el presente perfecto, página 132. A menudo usamos el presente perfecto para hablar sobre experiencias pasadas. O sea, si usted quiere preguntarle a su compañero, compañera o cualquier amigo que conozca sobre una experiencia pasada, usted va a tener que utilizar el presente perfecto en una estructura bastante peculiar. ¿Ok? Entonces, utilizamos el presente perfecto para hablar sobre experiencias pasadas en nuestras vidas cuando no especificamos el tiempo. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que no era un pasado específico? Bueno, es lo mismo. ¿Y me puede dar una pregunta? Por supuesto. Y esta pregunta es para usted, que me está escuchando. Have you ever been to a costume party? ¿Alguna vez usted ha estado en una fiesta de disfraces? Pero profe, vamos a estar el presente perfecto ahí. Por supuesto, es una pregunta. Have, ¿se acuerdan del auxiliar? You, ever, algo nuevo. Been, el pasado participio del verbo be. Be, was, were y been. Have you ever been to a costume party? ¿Alguna vez ha estado en una fiesta de disfraces? ¿Ok? Otra. She's seen that movie twice. Ella ha visto esa película 2 veces.
Y I've never met Nina's husband. Nunca he conocido al esposo de Nina, ¿ok? No sé para qué lo quiere conocer. Quizás para algo especial. Bueno, lo utilizamos entonces para preguntar sobre experiencias pasadas, empezando con have o has, depende del sujeto que preguntemos. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Bueno, bien sencillo. Nosotros empezamos preguntando con el presente perfecto en conversaciones, porque en conversaciones a menudo se comienza con una pregunta en presente perfecto, una idea general, ¿ok? Alguna vez ha estado en una fiesta de disfraces, es muy general, pero debemos cambiar de tiempo para conocer más detalles. ¿Y cuál es el tiempo que debemos cambiar? Al pasado. O sea, el presente perfecto es una pregunta inicial muy general y para preguntar por más detalles preguntamos en pasado. Ejemplo, ¿Have you ever been to Mexico? ¿Alguna vez has estado en México? La respuesta, yes, I have, dice aquí. Sí, sí he estado. Miren cómo hace esta pregunta esta persona. Escuchen, por favor, esta pregunta. Dice, when did you go there? ¿Cuándo fuiste allí? ¿Y dónde está el pasado? When did you go? Entonces, empezamos con un presente perfecto y luego, si queremos saber más detalles, utilizamos el pasado. Y la respuesta, por supuesto, tiene que ser en pasado. Porque, when did you go there? ¿Cuándo fuiste allí? A México. I went last year. Yo fui el año pasado. Vamos a la siguiente. Otro ejemplo. Have you seen his new movie? ¿Has visto su nueva película? Yes, I have. Y mire, escuchen esta pregunta. What did you think of it? ¿Qué pensaste? What did you? Quiero saber más detalles. Entonces, primero, pregunto en presente perfecto para conocer una experiencia en pasado de esta persona y quiero saber más detalles porque quiero ser muy ahí busquilla. Pasado con el did. Recuerde, el did se utiliza para preguntas en pasado, ¿ok? Entonces, dijimos que preguntamos ya una vez hecha el presente perfecto, preguntamos en pasado para conocer más detalles específicos, por ejemplo, cuándo, when, what, qué, o cuál, where, dónde, who with, con quién, etc. Ok, y aquí tenemos algo bastante especial que sería la diferencia entre been y gone, ¿ok? Been y gone. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí hay una diferencia bastante buena. Porque been, comparemos dos oraciones. Mike has been to Paris. Mike ha estado en París. Mike has been to Paris. Esto quiere decir, Mike has been to Paris, que he went to Paris and came back. Que él estuvo en París y volvió. Cuando utilizo been, quiere decir que la persona fue y volvió. Pero Mike has gone to Paris. Yo digo Mike has gone. Mike ha ido. Quiere decir que he's in Paris now. Entonces, recordad, been es para utilizarlo cuando alguien ha ido y vuelto. Y gone es cuando esa persona ya está allá. Por ejemplo, Mike has gone to Paris. Mike ha ido a París. Está allá ahora. Y Mike has been to Paris. Mike ha estado en París. Quiere decir que fue a París y volvió. ¿Ok? Entonces, eso sería la unidad 4B. Muy bien, ya entendemos la diferencia. Muy bien, muy bien. Creo que se me queda algo, si no, vamos a continuar, por supuesto, con la unidad siguiente. Ah, sí, por supuesto, tenemos vocabulario de las compras, shopping. Tenemos checkout, customer, fitting rooms, receipt, salesperson, shopping cart, take something back, try something on. ¿Ok? Muy bien, eso lo vamos a dejar ahí. Página 155. Muy bien. Customer, clientes, salesperson, vendedor. Ok, shopping cart, carrito de compras. Vamos a dejarlo página 155 para que ustedes puedan repasar ese vocabulario que estaba ahí. Tenemos varias cositas ahí importantes para que no se nos extienda esto, pero debe saber usted ese vocabulario. Página 155. Ok, vamos a cerrar esto y continuamos con la unidad 4C pretty soon. Vamos. Ok. Entonces vamos a comenzar con la unidad 4C. 4C título Lost Weekend. Fin de semana perdido.
Y tenemos aquí una pregunta, vamos a comenzar con esta, sería, ¿Did you do anything on the weekend? ¿Hiciste algo? ¿Did you do anything on the weekend? No, nothing. I didn't do anything. Bastante ahí, tenemos varias cositas, pero nos quedaremos con anything, nothing, in anything también. ¿Ok? Nos quedaremos con eso. Línea gramatical, la diferencia entre something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody, y la diferencia entre somewhere, anywhere y nowhere. Primero, la idea de esto era que se escuchó un audio, por supuesto, y la historia de Steve, que se quedó encerrado. Y ahí en esta historia de Steve, ahí encontramos estas palabras. ¿Ok? Something, anything, and someone. Entonces vamos a explicarlo de inmediato, la diferencia entre esto. Entonces, primero debemos entender que tenemos something, repita después de mí, something, anything y nothing, con la lengua afuera, something, anything y nothing, que lo utilizamos para things, cosas, muy bien. Y what about somebody, anybody or nobody? For people. Somebody, anybody, nobody. Somebody to love, somebody to love, somebody. ¿Ok? Anybody find me, somebody to love. ¿Ok? Bueno, ahí pésimo mi canto. Somebody, anybody, nobody lo utilizamos para people, personas. Y somewhere, anywhere y nowhere for places. Somewhere, anywhere, nowhere. Vamos a ver qué significa todo esto, por supuesto. ¿Ok? Vamos a ver esto qué significa. Unidad 4C, página 132. Tenemos something, anything y nothing y etcétera. Y tenemos tres categorías. People, things y places. Vamos a ver, anote por ahí, anote. Utilizamos somebody, someone para afirmativo. Profe, ¿de dónde sacamos el someone? Porque te dijo que somebody y anybody y nobody era para personas. ¿Dónde salió someone? Somebody y someone significan lo mismo, ¿ok? Se pueden utilizar iguales. Somebody, someone. Entonces, anote nuevamente. Somebody, someone se utiliza para afirmativo. Oración. Somebody o someone has taken my pen. Ha tomado mi lápiz. Anote. Negativos. Negativos utilizamos anybody o anyone. Significan lo mismo. Anybody o anyone. Pero se utiliza en negativo. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a dar una oración. I didn't. Didn't. Negación en pasado. I didn't speak to anybody, anyone. No le hablé a nadie. ¿Ven? Ese didn't, negativo. Entonces, utilizamos anybody, anyone. Y anote, pregunta. ¿Cuándo utilizo? ¿Cuándo? En pregunta, ¿cierto? También anybody y anyone. Pregunta, ¿did anybody, anyone call? ¿Alguien llamó? Ok. Entonces, hasta ahora hemos dicho que para afirmativo utilizamos somebody, someone en oraciones afirmativas. En negaciones y en preguntas utilizamos anybody o anyone. ¿Ok? Anybody o anyone para preguntas y negación. Y tenemos nobody. ¿Ok? Nobody, no one se utiliza. Tenemos nobody, no one, ¿cierto? Se utiliza para respuestas. ¿Ok? Respuestas cortas. No, nobody, no, nadie. O no, no one, no, nadie. Pero también tiene un sentido negativo, pero con una oración afirmativa. ¿Por qué? Nobody called. Nadie llamó. Nobody, no one, nadie. Called, llamó. ¿Ok? Importante esto. Ya a estos niveles es como más tratar de interpretar el contexto, porque si lo traducimos se nos va esto, nos explota la cabeza entendiéndolo. ¿Ok? Pero ya dijimos la primera. Para people, somebody, someone, afirmativo. Anybody, anyone, para preguntas y negaciones. Y nobody, no one, respuestas cortas. Y en un contexto negativo. Nobody, no one called. ¿Qué pasa con las cosas? Tenemos something para afirmativo. Ejemplo, I bought something for dinner. Compré algo para cenar. Anything para preguntas y negación.
¿ok? Para preguntas y negación. Vamos a empezar con las preguntas. Is there anything in the refrigerator? ¿Hay algo en el refri? Y una negación, I didn't do anything on the weekend. No hice nada en el fin de semana. ¿Ok? Ahí tenemos anything para negación y pregunta. Y tenemos nothing para respuesta corta. ¿Ok? No, nothing, por ejemplo. No, nada. Y tenemos there is nothing in the refrigerator. No hay nada en el refrigerador. ¿Ok? Importante que ese nothing va con un verbo en afirmativo, ¿ya? Eso es importante. Página 132. Para lugares tenemos somewhere, que significa algún lugar, ¿cierto? Let's go somewhere. Vayamos a algún lugar, somewhere, this weekend. Afirmativo. Utilizamos anywhere para negación y pregunta. Por ejemplo, we didn't go anywhere this summer. No fuimos a ningún lugar este verano. Y en pregunta, is there anywhere to park? ¿Hay algún lugar para estacionar? Una respuesta negativa, corta, no, nowhere. No, en ningún lugar. There is nowhere to park. No hay ningún lugar para estacionar. Entonces, utilizamos somebody, someone, something y somewhere con un verbo en afirmativo cuando no decimos exactamente quién, qué o dónde, por supuesto. Y utilizamos anybody, anyone, anything, anywhere en questions, en preguntas con un verbo negativo. Sigan las reglas tal cuales. I didn't do anything last night. ¿Ven el didn't? Lo utilizamos con un verbo negativo y en preguntas. ¿Ok? Y usamos nobody, no one, nothing, nowhere en conversaciones cortas o en oraciones con un verbo afirmativo. ¿Ya? Tenemos que dejarlo aquí. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo? Recomiendo que esto usted, más que se lo aprenda en teoría, ejercicios, por supuesto. Página 133 tiene toda la unidad 4A, 4B, 4C. ¿Ok? Trate de ejercitarse ahí. Bueno, se ha hecho, se ha trabajado, pero trate de ejercitarse porque para que lo entienda bien, la práctica, mucha práctica va a clarificar muchas cosas, ¿ok? ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo? Bueno, ya vimos el presente perfecto, vimos la diferencia. Ok, tenemos aquí algo importante, los adjetivos, por supuesto. Adjetivos que terminan en ed y adjetivos que terminan en ing. Un ejemplo, bored o boring. Aburrido, los dos son aburridos, ¿ok? Bored y boring. Y tenemos depressed, depressing, ¿ok? Tenemos relax, relaxing. Tenemos interest, interesting. Tenemos excited, exciting. ¿Cuándo lo utilizamos? La diferencia entre estos dos voy a explicarlo de inmediato. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los verbos con ed y con ing? Perdón, los adjetivos, disculpen, los adjetivos con ed y los adjetivos con ing, si bien significan lo mismo, por ejemplo, bored, que se escribe bored, y boring, que se escribe boring, ¿ok? Esto significa aburrido, por ejemplo, bored, boring. Pero cuando utilizo el adjetivo con ed y cuando utilizo el ing o cómo lo identifico. Bueno, básicamente los adjetivos terminados en ed, en este caso, bored, depressed, deprimido, relaxed, relajado, interested, interesado, excited, excitado, emocionado, perdón. Bueno, excitado, ¿cierto? Pero de emoción. Eso se utiliza para un estado o una emoción, ¿ok? Los que terminan en ed describen un sentimiento o una emoción, ¿ok? Eso es importante, un sentimiento y una emoción. Y los adjetivos con ing describen una característica de una cosa o de una situación, etcétera, ¿ok? Una característica de una cosa. Entonces el otro es un estado, una emoción, y el otro es una característica. Vamos a un ejemplo. Vamos con esta pregunta. What kind of weather makes you feel depressed or depressing?
What kind of weather? ¿Qué tipo de clima te hace sentir? Ahí está el secreto. Depressed o depressing. Ahí la respuesta tiene que ser, porque dijimos que lo que en ED expresan una emoción, ¿ok? O un estado, ¿ok? Hay algo, hay un sentimiento, una emoción, un feeling ahí, ¿cierto? Entonces en este caso sería depressed. What kind of weather makes you feel depressed? Porque te hace sentir a ti, ¿ok? A ti la emoción. ¿Qué te hace sentir eso? Depressed. A ti como persona, ¿ok? Y la otra, vamos con la otra. Otro ejemplo con... Vamos a diferenciar. Estoy en la página 33. Ejercicio vocabulario 6B. Ok. Vamos con esta. Do you think Sundays... ¿Tú crees que los domingos are usually... Do you think Sundays are usually bored or boring? En este caso, boring. ¿Por qué? Porque no es una emoción, un sentimiento asociado. Es una característica del día, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, básicamente, para que no nos alarguemos. ED, una emoción, un sentimiento, y lo otro es una característica de lo que se está hablando, ¿ok? Bien, recomiendo ejercicio, página 33. ED, ING, emoción, sentimiento, y lo otro es ING, característica, adjetivos. Muy bien, vamos a cerrar con eso entonces. Bien, estamos bien. Gracias por escuchar, por supuesto, suscríbase, compártalo. Y nos vemos ya en el siguiente podcast, por supuesto. Bye bye, see you, Mr. Teach aquí. Bye bye. Have fun. Nos vemos, cuídese. Bye bye.